Es 19 de enero de 1936. Una cuadrilla de trabajadores retira escombros en Saqqara, Egipto, a pocos metros de la imponente pirámide escalonada de Zoser, la primera de su tipo. Entre los sonidos de la excavación surgen murmullos que pronto alertan a Walter Bryan Emery, líder del equipo. Se abre paso entre los restos y llega a la cámara funeraria de lo que fue una mastaba. En la cámara E encuentra un acomodo típico del periodo arcaico. No hay momia ni sarcófago, sino un cajón de madera con un esqueleto identificado por indicios e inscripciones dentro de la tumba como Sabu, un alto funcionario vinculado al faraón Agib. Emery toma notas. Lo que más le intriga no son los otros vestigios, sino un objeto circular, de diseño y materiales inusuales. Su precisión y simetría no encajan con la era del cobre donde se fecha la tumba. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el espacio donde exploramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Hoy hablaremos del disco de Sabu, un objeto que desafía las categorías convencionales de la arqueología. Me acompañan Alejandro e Israel, apasionados como yo por los misterios de la humanidad, siempre con información comprobable y contrastada. Los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes, disponibles en la ficha informativa de este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast Laberintos de la Historia. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva aventura con ustedes. Me acompaña hoy Alex Flores, un gran amigo de muchos años, apasionado de estos temas, con quien habíamos estado conversando sobre hacer este podcast presentando temas de interés histórico, pero ofreciendo sobre todo un enfoque crítico. Hoy hablaremos del disco de Sabu, un objeto que desde su descubrimiento ha levantado muchas interrogantes, de las cuales hablaremos acá, tratando siempre de contrastar lo que sabemos y lo que no sabemos, pero sobre todo tratando de hacerlo muy interesante para ustedes. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de poder participar en esta extraordinaria experiencia contigo, mi estimado amigo. Muy contento de que podamos platicar de este tipo de asuntos que pues son misteriosos, son intrigantes y que estoy seguro que mucha gente se pregunta qué es lo que pasa con este tipo de objetos, qué son, para qué se construyeron, quién lo construyó, y bueno, toda la serie de preguntas de las que vamos a estar platicando en esta sesión, ¿no? Definitivamente. Y para entrar en materia sobre este misterioso objeto, debemos por principio ubicarlo en su contexto histórico. Vamos a hablar de dónde fue encontrado el disco de Sabu y cuáles eran las características de esta sociedad del Egipto antiguo. Correcto, pues estamos hablando de un objeto que pues en teoría está datado con más o menos 5,000 años de antigüedad. Entonces sí estamos hablando, pues vamos de una etapa primigenia, los orígenes de la historia egipcia. Sí, es correcto. Estaríamos hablando de la primera dinastía, de los primeros faraones después de la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Que por cierto, creo que platicábamos al respecto de que formalmente no existe una datación del objeto, ¿no? Sí, este es un dato por demás interesante sobre las técnicas de datación utilizadas anteriormente en la arqueología. Investigando sobre los resultados de la expedición que lleva a cabo Walter Bryan Emery sobre la mastaba 3111 en este conjunto funerario de Saqqara, a este y otros objetos dentro de la tumba se les realizó una datación indirecta. A través de investigar al personaje, otros objetos encontrados ahí en la tumba y por fuentes documentales previas se determinó que el objeto, como bien apuntas, pertenecería a un periodo alrededor del año 3000 antes de Cristo, sin reparar que el sitio de la excavación y la tumba ya había sido desacrada y saqueada por ladrones previamente. Este sería un primer error metodológico. Pero vámonos de regreso entonces. Para el momento histórico del cual hablamos, no existía la costumbre en el Egipto antiguo de utilizar pirámides. La primera pirámide escalonada de Zoser data de 150 años posteriores
a la tumba de este funcionario Sabú. La tumba tiene las características de una mastaba. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? La mastaba, básicamente hablamos de tumbas rectangulares, techo plano, lados inclinados hacia adentro, construidas con adobe, con piedra caliza, y pues este uso de las mastabas data precisamente del periodo arcaico de Egipto. Posterior a las mastabas, por ahí hay un arquitecto pues bastante renombrado, el arquitecto Imhotep, quien construye la primer pirámide, de hecho. Primero se construyeron estas mastabas y llega este arquitecto Amhotep, quien propone esta nueva visión acerca de pues los lugares en donde tendrían que colocar a los muertos, construyendo las primeras pirámides. Pero entonces lo que no era usual era que a todo mundo lo enterraran ya bien en una pirámide o en una mastaba. No, no, no estamos hablando de que tienen que ser personas pues renombradas, nobles, poderosas económicamente, de familias importantes, ¿no? Definitivamente no, no cualquier hijo de vecino podía ser enterrado en la mastaba, ¿no? Es de acuerdo a lo que comentas entonces que este personaje de nombre Sabú, cuya tumba correspondería a la de un alto funcionario, es por eso que Walter Bryan Emery, a través de estudios epigráficos, determina inclusive que Sabú era ni más ni menos príncipe, hijo del emperador Ajib. De hecho, la forma en la que encuentran esta mastaba, los objetos que encuentran, pues hablamos de vasijas de piedra y cerámica, herramientas de sílex y cobre. Estas herramientas de sílex y cobre, pues te habla de que pues sí había cierto desarrollo, de que formalmente existía tecnología, formalmente podían trabajar con algunos materiales, pero definitivamente era algo muy, muy simple. Bueno, coincido en que estos hallazgos dan cuenta de una minería en estado primigenio, pero también teníamos ya alfarería, escultura, trabajo en piedra. Aún con estos rudimentos ya mostraban un grado muy avanzado del dominio de las técnicas para su fabricación y ahí, incluso, entre estos restos que denotan los avances propios de la era, este disco resulta aún más intrigante. Ayudemos un poco a nuestra audiencia. ¿Cómo se podría definir el disco? ¿Qué forma tenía y de qué material estaba hecho, Alex? Eh, bueno, estamos hablando de un objeto de piedra, posiblemente de esquisto, Ujú. con forma de cuenco o disco, con tres palas curvas, que esa es la parte que genera mucha polémica, ¿no? Es un disco con un diámetro de aproximadamente 61 centímetros y un agujero central de unos 8 centímetros aproximadamente. Presenta tres palas curvas que se proyectan desde el centro, creando una forma similar a una hélice o una aspa. Sin duda, a ojos de Walter Bryan Emery, una persona de 1936, debió parecerle por demás interesante el parecido a objetos más propios a nuestra era moderna, ¿cierto? Pues desconcertante, ¿no? Y otro punto polémico ahí es respecto a que muy probablemente es seguro que el objeto estaba destruido, estaba dañado cuando lo encuentran originalmente, previamente intervinieron la tumba, pero entiendo que el arqueólogo vuelve a reconstruir el objeto y ahí surge la polémica respecto a, ¿habrá armado correctamente el objeto? Me parece muy válido tu apunte que coincide con las tendencias de la arqueología contemporánea. El argumento es que justamente se puede caer en el error de no interpretar correctamente el objeto de estudio o bien hacerle proyecciones modernas o entenderlo desde un sesgo cultural específico. En este análisis que hicimos para este capítulo encontramos que existe una corriente llamada arqueología reflexiva o postprocesual que evita hacer reconstrucciones que pudieran llevar a anacronismos o a interpretaciones justo como la que nos encontramos hoy día. Sin embargo, para conceder, los pedazos del disco de Sabú original que sí se encontraron completos fueron los más complejos y que siguen levantando interpretaciones sobre su uso y función. El hecho es de que en 1936, cuando hallan esta pieza, el arqueólogo intuye que la forma original del objeto es la que se nos presenta el día de hoy y pues es una forma extraordinaria, ¿no? Que presenta una serie de características que nos llenan de curiosidad y hablamos ya de cuestiones aerodinámicas que dices, ah, caray, hablamos del año de hace 5,000 años y este objeto que es frágil, que requiere pues
cierta técnica, cierta tecnología para poder elaborarlo, para poder construirlo debido a la fragilidad del material, para qué se usaba y supongo que era un objeto de mucho valor para ser considerado como objeto para llevarlo a la tumba de alguno de estos personajes. Apuntas varias ideas que llevan a más preguntas, mi estimado Alex. Se me ocurre, ¿por qué fue dispuesto allí, en la parte central de la cámara funeraria E, al centro de todo, incluso a un costado de los restos de Sabú? ¿Cuál era la relación entonces del disco con Sabú? ¿Era el mismo príncipe Sabú el dueño o el inventor del disco? ¿Era entonces Sabú un ingeniero de la época antigua? Y pues eso nos lleva a analizar las diferentes teorías respecto a para qué pudo haber sido usado este objeto, ¿no? Eh, Creo que por ahí se menciona una teoría acerca de que pudo haber sido usado como herramienta para elaboración de cerveza, ¿no? Y eso nos colocaría a nuestro amigo Sabú en una situación pues interesante, ¿no? Como gran productor de cervecero de cerveza en Egipto. O consumidor, no lo sabemos, pero sí, en efecto. En el antiguo Egipto ya hay indicios arqueológicos que constan de la fabricación de cerveza como una actividad rutinaria. En ese sentido, como bien apuntas, hay estudios que lo colocan debido a su disposición geométrica como un aparato para batir el mosto o para decantar los objetos más gruesos de la fabricación de la cerveza de aquellos que van a ser filtrados y fermentados posteriormente. En el mismo orden de ideas, dadas las propiedades hidrodinámicas del disco, otra teoría es que pudiera haber sido utilizado para generar presión de agua, como una bomba de presión. Esto, con un poco más de interpretación que datos, podría dar cuenta de los avances de ingeniería que permitirían a la postre explicar e incluso justificar a las fuentes clásicas como Heródoto, que describen el tiempo de construcción de las pirámides de Giza de la cuarta dinastía en la sorprendente cantidad de 60 años. Esto, números más, números menos, resultan que tendrían que haberse colocado grandes bloques de más de 3 toneladas en el mejor de los casos a una velocidad de 300 a 400 bloques por día. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de una locura total, ¿no? Eh, Creo que ese periodo de 60 años, la verdad, yo creo que, pues sí, tendría que ser analizado a profundidad porque yo creo que les tomó un poquito más, ¿no? Habrá que tomar con pinzas tanto el dato de 60 años para la construcción de las pirámides. Sin embargo, el colocar el disco de Sabú como una propela que generaría presión de agua para utilizarlo como un mecanismo de levantamiento de pesos, pues es una teoría bastante interesante. Sí, por ahí está un artículo muy interesante en donde te presenta toda una teoría alrededor de esta hipótesis, con un análisis pues bastante profundo acerca del funcionamiento, acerca de la aerodinámica, del flujo, de cómo se comportan los fluidos con la interacción del objeto. Entonces, está bastante interesante y seguramente colocaremos la referencia eh, en la información del podcast para que el público pues lo pueda verificar con mayor calma. Creo que esa es una información sumamente valiosa y pues este amigo la verdad se ve que le dedicó bastante tiempo y que lo analizó a profundidad, ¿no? Sí, sin duda. Y si vamos un poco más a profundidad sobre esta idea, significaría que la línea temporal de la historia de la humanidad tendría que ser reconsiderada. Después de todo, no es la primera vez que, a través de las evidencias o a la luz de nuevos descubrimientos, ha sucedido. Hemos podido reconstruir de mejor manera la historia de la humanidad. ¿Cómo observas esto? ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Alex? ¿No? Yo creo que ahí hay una gran tarea pendiente para los historiadores, para los arqueólogos, y seguramente con el avance tecnológico se podrán ir encontrando más cosas para tratar de darle certidumbre a todo lo que es la historia de la humanidad. Definitivo. Y también hagamos una reflexión aquí. Hay una serie de hechos que con el tiempo se pierden y baste mirar nuestra historia reciente, la historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Hay detalles que ya con el tiempo, al cabo de 100 años, ni más, se han perdido. Imagínate la cantidad de detalles que no se han perdido, de todo aquello
de lo cual no tenemos ninguna noción, o bien porque el vestigio se haya destruido, como bien dices, porque no lo hayamos descubierto aún, porque esté en algún texto que no hemos sabido interpretar o que finalmente sean textos perdidos en la historia. Recordemos la Biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada, gran parte del conocimiento de la humanidad se perdió. Con esto no quiero hacer teorías de la conspiración, ni quiero alentar ese sentimiento, pero sí dar, dejar claro que hay cosas que quizá no sepamos del todo, ¿no? Alex, ¿cómo ves? Sí, correcto. Ahora me pongo a pensar, ¿qué pasaría con nuestra historia y con las evidencias que tenemos actualmente de nuestros avances, de nuestros estudios, descubrimientos, si de pronto nos enfrentamos a una situación difícil para la humanidad, algo que llegue a cambiar por completo la historia y pues la mayor parte de nuestras investigaciones son digitales? ¿Qué pasa si de Eh, pronto en el futuro desaparece todo y los arqueólogos del futuro buscan evidencias y no hay absolutamente nada de lo que pudimos haber producido, ¿no? Sí, sí es un tema a reflexionar en contraste con los egipcios de la antigüedad, con estas obras portentosas, con todos estos vestigios que hoy son testigos de la grandeza de su civilización y que no obstante hoy en día seguimos descubriendo más detalles como este disco, que sigue y seguirá generando alrededor de él más preguntas que respuestas. Otra de las cosas que tenemos que mencionar es que no existe otro disco exactamente igual que hayamos descubierto a la fecha y que tampoco tenemos nociones de otro artefacto ya digamos similar, ni siquiera en la primera dinastía, sino toda la historia de Egipto, de estas características, materiales, construcción, etcétera. A menos de que Sabú monopolizara la producción de cerveza y fuera el único y dijera, esto lo patenté yo y nadie más lo puede producir, ¿no? Sí, tal cual, pareciera que así es. Cuando, por ejemplo, tenemos una técnica exitosa, encontraríamos discos similares por doquier y lo veríamos en una tumba y en otra y lo encontraríamos en futuras dinastías inclusive. Eso también es desconcertante porque no hay. Pareciera ser un objeto único, irrepetible, sacado de contexto. E invariablemente tenemos que caer en las referencias o las hipótesis que existen también de algunas personas que dicen, este objeto definitivamente es de origen extraterrestre, es la principal evidencia de que los egipcios tuvieron contacto con seres extraterrestres de alta tecnología, que les ayudaron a desarrollar tecnología, a construir las pirámides. Bueno, no podemos evitar ese punto y seguramente seguirán existiendo ese tipo de teorías también, pero definitivamente creo que no va por ahí el asunto. Siempre tratamos de poner a los egipcios en un contexto místico en donde siempre tienen contacto con extraterrestres, desde la creación de las pirámides. A mí me parece que eso también es un poco despreciarnos a nosotros mismos en nuestros avances tecnológicos. Pero definitivamente esta configuración del disco de Sabu, 120 grados con un triángulo equilátero, los lóbulos toroidales que se desprenden del plano principal, todos confluyendo hacia un centro, que tiene toda la configuración de ser un barreno para que esto gire. Se antoja difícil pensar en otra cosa desde nuestra perspectiva moderna también, que sirviera algún otro efecto, pero también esto hay que decirlo, cuando nosotros vemos un objeto, lo vemos desde nuestra perspectiva y desde nuestro contexto histórico. Si tú ves el disco de Sabu y buscan nuestros escuchas la imagen del disco de Sabu, que se las vamos a dejar ahí también para su referencia en el podcast, si ustedes ven esa imagen con sus ojos modernos, inmediatamente le van a conferir un uso tecnológico. Quién sabe, ¿no? A lo mejor, como dices, en el futuro se confundirán algunos de nuestros objetos entre lo ritual y lo místico y lo funcional. Por ahí hay usuarios que de inmediato hacen referencia a un volante de un Tesla, ¿no? Definitivo, sí se parece mucho, muchísimo. Correcto. Y tomando en consideración nuevamente que es un objeto que tiene 3.000, bueno, 5.000 años de antigüedad, que en el momento en el que existía tuvieron que pasar 1.000 años más para que se conociera la rueda. Tienes toda la razón. La rueda en el antiguo Egipto no se usó sino hasta la segunda dinastía o 1500 años después. No, no es que no es que se descubriera o no la rueda, sino que no se empezó a utilizar con fines prácticos la rueda
hasta 1500 años después en el Antiguo Egipto. Y eso pasa con todas las civilizaciones. La rueda se descubre y se deja como aparte para ser utilizada para fines prácticos, ¿no? Y en este caso, en efecto, desde la datación original del disco de Sabu al momento en el que se tiene las nociones del uso de la rueda para el transporte, por ejemplo, pasan 1500 años. Y eso también es algo que hay que mencionar sobre este objeto, ¿no? Sí, estamos hablando de un objeto adelantado totalmente a su época y que pues va a continuar generando misterios, generando teorías, generando polémica alrededor de para qué se usó, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Ojalá que en el futuro se tenga la tecnología suficiente como para poder hacer un análisis a profundidad y poder llegar a tener las evidencias concretas que digan, pues se construyó de esta manera y se usaba para esto, ¿no? Y hablando de tecnología de investigación moderna, Airbus, por ejemplo, hizo réplicas en tercera dimensión del objeto y lo sometieron a diferentes pruebas aerodinámicas. Airbus es una compañía aeroespacial y por lo pronto alguien, ¿no?, de Airbus se sintió atraído por el objeto y pidió hacer un escaneo tridimensional del objeto y llevárselo para hacer pruebas en laboratorio. No tenemos más resultados más que el objeto en efecto tiene muy altas características aerodinámicas. Lo sometieron, entiendo, a software de dinámica de fluidos. Es muy eficiente para generar vórtices de agua y vórtices de aire, dependiendo de las presiones a las que se le sometan y a las velocidades. Y eso también plantea si en el Antiguo Egipto no tenías motores que hicieran altas revoluciones, entonces ¿por qué creas un objeto que tiene esas características en altas revoluciones? En fin, Alex, conclusiones del día de hoy. Pues seguirá siendo el disco de Sabu un objeto sumamente misterioso, sumamente lleno de dudas, rodeado de muchas teorías, hipótesis, y que pues nos seguirá permitiendo el tener este tipo de pláticas entre amigos en donde cada quien exponga sus teorías, cada quien genere polémica y pues sirva como pretexto para tomarnos un buen café o un buen tequila, ¿no? O algo Dependiendo más de las preferencias fuertecito. de cada quien. Definitivo. Y sigamos invitándolos a reflexionar sobre todos estos objetos que hoy día tenemos y cómo podrían ser interpretados a la posteridad. Entonces, nos vemos la próxima. Los dejamos con esto. Esperamos que haya sido de su agrado. Traeremos a continuación más temas. Hay mucho de qué hablar y siempre con este afán de contrastar cosas que sí podemos tener como conocimiento firme, dejando las suspicacias y las teorías de la conspiración para otro mercado. Muchas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Hasta pronto. Muy buenas noches. Buenas noches.